Y al asomarse, se da cuenta que adentro había 3 cuervos negros ¡A la madre! y que tenían amarradas unas cosas. No me dijo bien, pero tenían amarradas como unas cosas en el cadáver, pues, de los cuervos. Entonces, apenas me estaba acomodando para dormirme y de repente sentí que me jalaron los pies. No manches. Pero no fue un jaloncito de esos que digan, ah, te jaló el pie tantito. No, o sea, literalmente me jalaron los pies con fuerza al punto de que me sacaron medio cuerpo de la cama. ¡Ah, no! Y al momento de yo abrir la puerta, no me voy encontrando 3 estatuas de la Santa Muerte ¡Ah, no con manches! velas encendidas. ¡A la Y eran madre! grandes, o sea, no eran de que chiquitas, no eran, ¿qué serán? Como de 1 metro y cacho cada una. Todavía me acuerdo, era una roja, una blanca y una morada. Dice que vio cómo salió un tipo. Es que él dice que le cuesta describirlo porque él dice que era una mezcla entre canguro y un coyote. Mm. Ah, Porque decía caray. que era. Decía que tenía. Que esa cosa como que tenía la complexión como de un canguro porque se impulsaba con sus piernas traseras, digámoslo así, como que daba saltitos. Ujú, ujú. Las patas o los brazos, digámoslo así, de los canguros eran pues más cortos. Hola querida y amada familia de Cuenta Historias, muchas gracias por acompañarnos otra vez en otro capítulo más aquí en su programa, en su podcast de confianza Cuenta Historias. Si es la primera vez que nos ven de este lado, si es la primera vez que llegan a uno de nuestros videos por la cuestión del algoritmo, los invito a que por favor vean todo el contenido, vean todo el programa, todo el episodio, ya que será un programa muy interesante, bastante entretenido. Y los invito también para que pues nos dejen por ahí su like, un comentario y que pasen por el canal y vean todo el contenido que tenemos, ya que tenemos diferentes plataformas en las cuales transmitimos, y no solamente eso, sino que también tenemos por ahí diferentes formatos con programas, podcast grabados, tenemos también transmisiones en vivo los días miércoles y los días sábados, y prácticamente todos los días tenemos videos nuevos contando, relatando historias que ustedes nos envían, comunidad. Así que por favor, ojalá le den una oportunidad a este canal y nos puedan apoyar ahí con un poderosísimo like. Dicho eso, comunidad, ¿qué creen? Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy tenemos invitado de honor aquí en la casa, aquí en Cuenta Historias. Y pues qué mejor que esa persona para presentarse, para decirnos quién es y sobre todo para darle comienzo a este programa lleno de historias de terror. Pero va a estar, muy bueno, comunidad. Aquí en casa, hoy tenemos a mi hermanazo, al queridísimo Foster. Foster, hermano, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te encuentras? Hola hermano, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ahorita un poquito gripados a fecha de esta grabación, por ahí nada más ese detalle, pero ya vamos saliendo, estamos bien así. Yo creo que sin problemas sacamos este bonito episodio. Qué bueno, perfecto, perfecto. Bueno, para quien no me conozca, me imagino que ya ahora me deben de conocer. Claro. Soy Foster del canal Terror Nocturno. Igual que Memo, cuento historias de terror sobre traileros y militares, que es especialmente en lo que se especializa mi canal. Por ahí Memo tiene más variedad de historias, pero yo acá es en lo que me especializo, digamos, vaya. Y pues sí, aquí estamos alegres, felices de poder compartir micrófono otra vez con Memo, ya que para quien no sepa, ya habíamos hecho una colaboración en el Correcto. pasado. Entonces, pues ahora me invitó a este podcast para relatar como tal. Vamos a estar relatando unas historias por aquí para que se queden hasta el final y puedan disfrutar de nuestra compañía. Muchas gracias y muy cierto lo que menciona Foster. Ya tuvimos el gusto también de compartir el micrófono hace unos meses. De hecho, él estuvo en nuestro canal, nosotros estuvimos en su canal. Les vamos a poner ambos videos acá en la caja de comentarios y en este momento van a aparecer las redes del buen Foster. Por si, yo creo que por si ahí hay alguien que dice, ay, que como que me suena, pero no, para que vaya, para que vea el contenido del buen Foster, que lo recomiendo muchísimo. De hecho, Foster, como bien lo menciona, tiene contenido muy amplio en lo que son relatos militares y de traileros. Y créanme que los de traileros son una joya, son una maldita joya los relatos del buen Foster. Así que por favor vayan por allá, igual ven su contenido, apóyenlo. Y pues nada, comunidad, gracias por permitirnos, Foster, pues estar acá y otra vez compartiendo bien, como bien lo mencionas, micrófonos. Y esto pinta también para hacer otra noche de historias de terror bastante aterradoras, bastante creepy. Claro que sí. Vamos a iniciar con la primera historia de este lado. Ok, Mira, yo te quiero contar. Ajá, dime. no, adelante, los micrófonos Ok, tuyo, ok. adelante, Foster.
Ok, perfecto. Mira, les voy a contar a ustedes, a ti Memo y a ustedes, comunidad de cuentahistorias, una historia que me pasó como tal personal a mí. O Ok, sea, para hacerlo como más cercano. Esta historia me sucedió cuando yo tendría unos 12 años más o menos. No recuerdo bien la edad exacta, ujú, pero iba en quinto año de primaria. Para los que sean fuera de México, son los primeros 3 años de kinder y después siguen 6 años de primaria. Entonces son como 10, 12 años por ahí para que se ubiquen. Entonces, pues resulta que en ese tiempo, eso fue que será como por ahí del 2008, 2010, por ahí. ok, Entonces, pues no era tan moderna la sociedad como la conocemos hoy en día. Había más tabúes, más tradicionales y ese tipo de cosas. Entonces, resulta que llega un nuevo maestro a la escuela. Este nuevo maestro tenía ciertas nuevas ideas modernas, por así decirlo. Y entre esas ideas, parte de la convivencia, digamos, de una forma como de acercarnos entre los dos grupos, porque se divide en el A y en el B, dijo, no, pues sabes qué, vamos a hacer una pijamada dentro de la escuela. Ya los que quisieron, pues pidieron permiso y todo, y se hizo, ¿no? Entonces, para esto, esta escuela a la que iba era bastante grande. Era muy, muy grande, estaba dentro de un fraccionamiento y haz de cuenta, a los lados estaba cercado y aparte había como monte, o sea, era un acceso privado, digamos, pues. ok. No era fácil para nadie entrar. Entonces, pues resulta que ya hacemos la pijamada y todo, ¿no? Nos llevamos nuestros sacos de dormir, casas de campaña, incluso hicimos una fogata por ahí, nos estábamos quedando en el patio, en el pasto, enfrente de la dirección. Entonces, pues ya el profesor nos había dicho, ¿saben qué? Pues traigan linternas. Obviamente su idea era como ir por ahí explorando en la escuela, ¿no? Los alrededores, como es una escuela grande, pues esa era la idea principalmente. El asunto es que pues ya cenamos, platicamos un rato, estuvimos ahí pasándola bien y ya dijo el profe, no, pues ¿sabes qué? Vamos a explorar, vamos a dar la vuelta por la escuela, De noche. pero, ajá, de noche, Ok, sí, sí, era una pijamada, ok. era una pijamada. Pero para hacerlo más interesante, vamos a apagar todas las luces, vamos a bajar las pastillas y nada más vamos a dejar la única pastilla, la de la dirección, que es donde estábamos quedándonos a dormir. Entonces, pues todos éramos niños, nos pareció una excelente idea, sí, que vamos. Y ya empezamos a recorrer la escuela. Para esto eran como 3 edificios que estaban pegaditos y conectados como por un puentecito de cemento. Y haz de cuenta, pues ya íbamos caminando, algunos con miedo, otros bromeando, ya sabes, la típica, nunca falta el que le da un golpe a la pared o a la puerta o Ajá. grita. Sí, sí, sí. Todos salimos corriendo, ¿no? Pues claro, somos niños. Bueno, hasta adultos yo también lo haría. Ujú. ¿Quién? Sí, entonces, pues lejos de eso, ya recorrimos todos los salones, los alrededores, el área verde y todo. Y bueno, llegamos a una parte que es atrás de la cooperativa, que es donde se servían las comidas y así. Y íbamos caminando por ahí. Y a lo lejos, como a ¿qué será? Unos 500 metros de distancia, estaba la cancha de fútbol. Entonces, para esto, vimos atentamente hacia la cancha. Todo estaba oscuro, claramente. No había ¿cómo se llama? Una farola Ajá. que iluminaba, pero pues no era parte de la escuela, por eso no se apagó. Pero iluminaba muy tenuemente, o sea, apenas daba cierta visión. El asunto es que cuando íbamos por ahí, uno de los niños dijo, ¿quién es ella? Y todos volteamos a ver hacia donde estaba señalando. Y pudimos ver a lo lejos que había una persona. Primero pensamos que era como un bulto. Y Ajá. empezaba a decir, no, pues a lo mejor era no sé, algo que dejaron por ahí olvidado, ¿no? Pero ya entre más nos fuimos como poniendo la atención, nos dimos cuenta de que era una mujer. Aquí lo curioso de esto es que esta mujer estaba vestida totalmente de blanco. Y pues tú dijeras, no, pues a lo mejor porque iba nuestro maestro y aparte iba otra maestra que también nos estaba cuidando, una mujer. Ujú. Pero ella se había quedado dormido desde temprano y estaba bien dormida.
y aparte pues obviamente eran complexiones diferentes y la vestimenta, o sea, era totalmente diferente. Y pues aparte de lo raro de que ver a una mujer así vestida totalmente de blanco, pues era un lugar con doble seguridad, tanto la seguridad del fraccionamiento para entrar y la seguridad de que estaba cerrada la escuela, Sí, ¿no? claro. Entonces, pues obviamente no podía ser alguien que había accedido a ese lugar. Entonces nos los quedamos viendo durante unos segundos, ahí callados, sin decir nada. La mujer esta estaba mirando hacia abajo, estaba sentada como en cuclillas. Ujú. Y para esto, haz de cuenta, en la cancha había como una tipo canaleta chiquita, como de qué será, tenías que dar como un saltito como de 50 centímetros, Ok. aprox, ajá. Y por ahí haz de cuenta, por esa canaleta, cuando llovía, pues por ahí se iba el agua. Entonces ella estaba sentada del otro lado en cuclillas, pegada a la malla ciclónica. Estaba viendo hacia abajo y de repente es como que debió haber sentido nuestra mirada, no sé, pero levantó la cabeza A la y madre. volteó a ver hacia nosotros. Ujú. Entonces en eso nosotros pues seguíamos ahí atentos, callados, con miedo. Entonces de repente se ve que se levanta y pasa ese canalito, pero haz de cuenta no se ve que lo brinque, sino que se ve que lo flota. A la máquina. Entonces en ese momento pues todos salimos corriendo desperdigados por todos lados, obviamente hacia atrás, nadie corrió hacia allá. Ajá. Y salimos corriendo como locos. Ya cuando el profesor por fin nos logró tranquilizar y nos logró reunir, pues ya algunos por el miedo le marcaron a sus papás y vinieron a recogerlos y Ah, así. no inventes. O sea, Sí, ya no se llevó completa la pijamada. algunos los que se quisieron quedar, sí. Otros, pues el profe, la verdad no me acuerdo qué les dijo a los padres, pero pues unos niños sí estaban como que muy asustados. Ah, no Y de que manches. sí, ya me quiero ir, que ya no quiero estar aquí, que no sé qué. Y pues ya, por algunos sí vinieron y los recogieron, otros pues no dijeron nada, se le estaban pasando bien y ahí se quedaron y sin ningún problema. ¿Tú te quedaste, Foster, en esa noche? Sí, yo me quedé, Ah, ya el ok. resto de la noche fue totalmente normal, no hubo ninguna No incidencia ni nada, manches. de hecho volvimos a hacer otra fogata con el Ajá. profesor y pues ya platicamos un poquito sobre el tema y dijo, no, pues a lo mejor pudo haber sido un juego de luces o algo así, como tratando de Ajá. tranquilizarnos, pues vaya. Pero pues éramos niños, o sea, realmente, si él nos decía no es nada, pues nosotros decíamos no es nada, ¿no? Ajá. O sea, Sí, nos claro. convencía fácilmente. Entonces, pues ya, transcurrió el resto de la noche con normalidad, no hubo ningún problema, todo bien, y bueno, eso fue en un fin de semana, en un viernes, me acuerdo todavía. Ujú. Entonces, pues ya el lunes regresamos, y pues en el entonces te digo, no había tantas redes sociales, pero pues ya estaba lo que era el Messenger, no el actual, sino el Messenger del Hotmail. Ajá, el viejo, sí, claro. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, pues todos los que estábamos ahí en la escuela, pues lo estábamos comentando hoy por Hotmail y todo, ¿no? Entonces, pues nos pusimos de acuerdo y dijimos, ¿saben qué? Vamos a preguntar el lunes a los maestros a ver quién sabe algo. Pues órale va. Entonces se llega el día lunes y ya llegamos y seguimos comentando el suceso y todo. Entonces, pues entre dijimos, a ver, bueno, pues cada salón tiene su maestro, ¿no? En la primaria así de que un salón tiene Ujú. su maestro para todas las materias. Entonces, pues dijimos, pues vamos a preguntarles a los de los dos salones y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pues ya preguntamos y las dos maestras nos dijeron que no sabían nada. Eran relativamente nuevas en la escuela, o sea, ya tenían Ok. un par de años ahí, pero eran nuevas, o sea, no sabían mucho al respecto. Ujú. Pero para esto nos dijeron, pues pregúntenle a la profesora de inglés y al de educación física. Ellos son los que llevan más tiempo trabajando aquí. Y órale, pues fuimos. Ya cuando nos tocó la clase de inglés, le preguntamos, oiga, profe, fíjese que pasó esto, así, 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 así. Vimos una señora de blanco del lado de la canaleta, en la cancha, bla, bla. Y ya la profesora primero como que estaba reacia, o sea, como que no quería soltar la información, digamos. Entonces, pues ya después de tanto insistirle, accedió a contarnos. Y ya nos dijo que ella, de hecho, sabe exactamente el trasfondo de toda esta historia. Dice que hace muchos años, incluso pues antes que nosotros, de esa edad de la primaria, dice que antes ahí trabajaba una señora que hacía el aseo, ¿no? Que se Ujú. dedicaba al aseo de la escuela. Entonces, pues dice que ese día
le dice, se le acerca a la maestra de inglés y le dice, oye Lupita, fíjate que me estoy sintiendo un poquito mal, que me duele la cabeza y me siento como mareada, me siento mal en general, ¿no? Sí. Y le dice, no, pues deberías de ir a pedir permiso a la dirección para que te vayas a atender al hospital, ¿no? Al médico. Sí, es lo que voy a hacer, está bien. Y así fue y pidió permiso y pues se fue. El asunto es que, como te digo, en ese entonces pues no eran, o sea, si de por sí para nosotros la tecnología no se daba tanto, pues eso fue unos años antes todavía. Ujú. Entonces, pues en ese entonces incluso los teléfonos celular, los de esos, a lo mejor para la audiencia más joven, los teléfonos esos que ven de ladrillo en el Ajá, Oxxo, sí, claro. ese tipo de celulares, son los que se usaban en ese entonces y eran un lujo, no cualquiera los tenía. Sí, claro. Entonces, pues realmente no había como que mucha comunicación, lo que se daban eran los teléfonos de casa. Entonces, pues pasaron los días y no volvía y no volvía. Y pues la dirección se preocupó y marcaba, pero no les contestaban. Y pues así quedó, ¿no? No supieron nada. Hasta que al paso de varios días se comunicaron directamente de la casa de la empleada a la dirección para comentarles que desafortunadamente la señora había fallecido en el hospital. Ah, no manches. No recuerdo bien qué fue la razón, creo que ni siquiera nos las dijo porque pues éramos niños, pero que había fallecido en el hospital, a lo mejor alguna complicación de salud que ya traía desde antes o un infarto, no sé la verdad. Pero el asunto es que había fallecido. Entonces pues ya se hicieron los trámites y todo y pues ya siguió así, ¿no? El asunto es que dice esta profesora que a ella ya le había tocado verla, que dice que normalmente los maestros, después de que se acaban las clases, se quedan como haciendo trabajo extra, Ujú, digamos. sí. Por ejemplo, el ponerse a revisar tareas, Exámenes, todo preparar la eso. clase de mañana, examen, exacto. A veces se quedan por comodidad, se quedan en las instalaciones de la escuela para poder seguir trabajando ahí un poco. Entonces dice que en una ocasión se había quedado en un salón igual trabajando y ya se habían acabado las clases. Y para esto, pues las señoras del aseo tienen un horario. Entonces, pues ellas salen igual, ¿no? Al igual que los niños, a las 2 una no me acuerdo, salen a la misma hora. Y pues dice que ya eran como las 2 3 de la tarde y que pues no había absolutamente nadie más que el guardia. Y dice que empezó a escuchar como que estaban haciendo el aseo en el salón de abajo. Ok. Ella estaba en el segundo piso. Dice que estaban haciendo en el aseo en el salón de abajo. Que escuchaba pues ruido, que movían las bancas, que estaban barriendo la escoba contra el piso y así. Entonces pues se le hizo raro porque ella sabía pues que no debería haber nadie. Y ya dice que bajó y que se asomó y que no había nadie. Pero que lo curioso es que cuando se asomó, seguía escuchando la escoba barriendo. Y dice que incluso escuchó cómo movieron una banca, que ella no la vio, Ajá. pero que escuchó que adentro movieron una banca. Ya es que los mesabancos pues son de Ajá. fierro, ¿no? Sí, cuando Fierro con las. madera. Ajá, cuando la escala suena. Ajá. Ajá, sí suena bastante feo. Y pues dice que así en diversas ocasiones sí también le tocó ver como sombras dentro de los salones cuando se supone que no debería haber nadie. No manches. Y, ajá, y ya la otra nos contó también el profesor de educación física, que a él también le tocó en una ocasión que fue como en una kermés, que para quienes no sean de México, no sé si la verdad en Latinoamérica también aplican lo de las kermeses, son como, hacen en las escuelas como pequeños festejos, digamos, Ajá, donde como. ponen como jueguitos, ajá, canicas, jueguitos como la feria, pues, una Una mini feria. feria. Exactamente, tal cual Ajá, con comida, juegos, exacto. todo. Ajá, exacto. Ándale, esa es la definición perfecta, una mini feria. Ujú. Y dice que pues ya pues él era el encargado de pues desmontar todos los puestecitos, ¿no? Entonces dice que ya se había acabado la kermés, ya se habían ido todos, ya no había nadie, ya nomás quedaba él. Y estaba desmontando todo y llevándolo a una pequeña bodega que tenía la escuela. Entonces dice que cuando estaba acomodando las cosas, que vio a una señora igual vestida de blanco, pasar por ahí y que se le hizo raro, pues porque ya tenía más de una hora que se había acabado el evento
y pues ya no debería de haber nadie. Pero dijo, pues a lo mejor y es la mamá de algún alumno, a lo mejor se le quedó su niño, volvieron por algo, a lo mejor se les olvidó una mochila, algo. Entonces pues dice que le gritó, señora, está buscando a su hijo, pero que no le respondió No y que de la manches. misma forma iba como flotando. A la O sea, máquina. tenía un vestido largo, entonces no se Ajá. veía caminando, pero tú ves que cuando uno camina tiene cierta forma de Sí, moverse. claro, se ve ese tu movimiento. Ajá. Ajá, exacto, el movimiento de cadera. Y dice que no, que ella iba como flotando recto. A la Y dice que pues la siguió pues porque se le hizo raro y aparte pues como él estaba ahí de encargado pues no debía dejar que nadie estuviera adentro. Entonces pues ya la fue a seguir. Entonces para esto había como un tipo pasillito donde se perdía la visibilidad. Girabas y era la zona lateral como en un pasillo, girabas y se perdía la visibilidad. Entonces vio que incluso porque había como unas mini escaleras, como unos 6 escalones para pasar esa parte, y dice que incluso vio cómo los flotó, pues no se vio que los subiera como tal, sino que los flotaba. Y ella dice que la siguió porque se le hizo raro. Y ya cuando volteó a la esquina esa, ahí estaba la bodega como a unos 100 metros más o menos. Y dice que para esto que vio a la señora meterse a la bodega, pero traspasarla. a la O sea, no se vio que abriera la puerta ni nada. Y obviamente pues la puerta no estaba abierta. Dice que vio que la traspasó. Entonces pues ya se le hizo muy raro porque pues él todavía apenas estaba desmontando las cosas, todavía no empezaba a guardar las cosas en la bodega. Entonces pues se acercó rápido corriendo. Y haz de cuenta para esto, esta puerta, aparte de ser la puerta normal y tener su llave, su seguro normal, tenía como una reja de protección metálica. Ujú. Entonces, ambas estaban cerradas. Tanto la de protección metálica con llave estaba cerrada y tanto la otra puerta con llave estaba cerrada. Y dice que pues lo vio traspasarlo como tal. Y dice que No muy sorprendido manches. que abrió, ajá, abrió con la llave y abrió las dos puertas pues con la llave y que cuando entró, que todo estaba tirado revuelto, que los conos, los aros, todos los instrumentos pues que se usaban de educación física, las cuerdas, etcétera, los balones, todo estaba regado No y no había ni manches. una sola señal de la mujer. Estaba totalmente desierto A la y máquina. así. Sí, sí, No sí. manches. Entonces tú como tal en esa escuela pues ya se quedaron penando, ¿no? Pues la persona de intendencia tal cual, ¿no? Ajá. De hecho, fíjate que como una pequeña mini historia, Ajá. antes ahí había, bueno, nos juntábamos con el conserje, porque Ujú. ahora ya es un conserje. Bueno, no sé quién esté ahorita, pero no, entonces ya estaba un conserje hombre. Y él nos contaba que también había visto muchas cosas ahí, medias extrañas en la escuela, porque como te digo, es un fraccionamiento privado y como tal no está todo poblado, sino que hay varias zonas con monte. Ujú. Entonces, dice que sí, que incluso él había llegado a ver como duendes ahí en la escuela. Y como te digo que la parte de al lado era puro monte, dice que alcanzó a ver duendes. No Y manches. así. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves mi Memo? Ah, está cañón eso. O sea, tú sí puedes decir que en tu escuela sí penaban, ¿no? O sea, de vez que de niños siempre estábamos con, no, es que aquí en la escuela antes fue un panteón o cosas así. O la clásica de la llorona, ¿no? No, que sí se ve la llorona. O se ve el diablo Sí. ahí en el. Pero no, o sea, en tu caso, neta, sí, sí espantaban, ¿no? O sea, sí penaban. Y más porque lo veían los adultos. Sí, exacto. Y de hecho, o sea, eso, tanto lo sobrenatural como lo físico, digamos, porque por ejemplo, yo durante mucho tiempo, me quedé como traumado, o sea, yo tenía pesadillas con esa mujer de blanco. Ah, no Y manches. sí, yo me quedé como con ese trauma, porque me acuerdo que soñaba en la noche la pesadilla y soñaba que iba en los salones y que la mujer me empezaba a perseguir flotando hacia mí, como queriéndome agarrar. No manches. Y ya es que te digo que estaba como conectado con un puentecito como de Ujú. cemento. Sí. Entonces iba corriendo a todo lo que daba y atrás venía la señora de blanco. Y justo cuando iba a llegar al puentecito blanco, al puentecito de cemento, se rompía, o sea, se destrozaba completamente, como si fuera un terremoto, se Ajá. destrozaba esa parte y caía todo al piso. Entonces, pues era una altura de que será unos 3 4 metros y pues ya no se podía saltar, ¿no? Entonces, pues en ese momento llegaba la mujer y me agarraba y me despertaba, sudando frío y con el corazón a full y gritando, Ah, ¿no? no manches, Foster. Ajá.
No, pues yo creo que sí la impresión, ¿no? O sea, bueno, no sé si tú conozcas eso que le llaman mal aire, no sé si te ha dado algo como eso, ¿no? La impresión de estar con de haber visto eso y a lo mejor, pues sí, el mentado llamado mal aire, pues te puede haber pegado por ahí, por eso tienes como esa pesadilla recurrente, ¿no? Sí, 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 pudo ser. Afortunadamente, pues fue ya en quinto año, o sea que pues ya no estuve tanto tiempo en la escuela para seguir soportándolo, digamos. No Ajá. manches, está potente esa historia, Foster. Y lo Sí, más raro, lo más extraño es que es tuya, ¿no? Tal cual, o sea, tú la viviste, tú fuiste el protagonista de esa historia. sí, exacto. Sí, sí, yo lo viví todo por completo, certificado 100% por Foster. A la máquina. Ese sello de legalidad. Mira, Foster, Ándale. como tú nos acabas de compartir una historia personal, yo te voy a compartir también una personal. Mira, la vez pasada que estuve con mi tocayo, con el buen Adolfo, que también grabamos un podcast, comunidad, que aquí se los pongo también para que ustedes puedan verlo, el podcast anterior, él también me contaba que, bueno, que él había vivido también varias experiencias paranormales. Y yo me acuerdo que en ese momento le dije, es que de mi lado no tengo tantas. Y hoy te lo comento a ti, yo no tengo tantas historias paranormales personales, o sea, mías o incluso de mi círculo familiar. Mi familia, creo que si acaso una persona o dos tiene como ahí unas experiencias. Tengo un tío que veía duendes de niños, pero de ahí en fuera no tenemos muchas historias. Y de hecho a mí como que no me han pasado tantas cosas. La única cosa que sí me ha pasado que sí fue fuerte es la que te voy a contar. Probablemente algunas personas ya lo sepan, porque en los lives los he llegado llegado a contar esta historia cuando me preguntan qué es lo más paranormal o algo paranormal que me haya pasado, pero ahora te lo voy a compartir a ti y además a audiencia que tal vez no la conozca. Mira, esta historia incluso no es tan vieja, tiene como 3 años aproximadamente que me pasó. Era por ahí del 2022, creo, 2023 aproximadamente, 2023 si no me equivoco. En Ajá. ese año, no miento, 2022, fue el 2000, ya me acordé. Fue del 2022, o sea, hace como 2 años y medio aproximadamente, para ir los meses de junio, julio, agosto, si no me equivoco. Ajá. Este, que aquí en la casa donde estamos viviendo, bueno, para poner en contexto, donde vivimos nosotros es en la ciudad de Puebla, ¿no? Creo que ya lo hemos mencionado algunas veces. Y vivimos como en la parte, pues, a orillas, ¿no? Lo que ya lo conocemos como barrios populares, es la zona donde vivimos nosotros. Entonces, acá en ese entonces, hace 2 años, hicimos unas ampliaciones en la casa, se hicieron algunas ampliaciones, se construyó por la parte del patio de enfrente una nueva habitación. Cuando se construye esta habitación, pues tal cual se escarba en la tierra y se crean lo que son los cimientos, donde va a ir la piedra, lo que muchos le llaman como la cadena, Ajá. la parte de la piedra. Se escarba y se construye esta edificación, bueno, este cuarto más que nada. Bueno, curiosamente se da en esas mismas fechas que yo por las noches se me empezó a dar esa que muchos le llaman parálisis del sueño, o sea que se te sube el muerto. Sí, sí, sí. A mí se me daba muy poco, o sea, sí lo había tenido tiempo atrás, pero una vez cada, contadísimo. Pero a partir de cuando se empezó a trabajar acá, en la casa, te lo juro, empezó un día y de ahí no paró por mes y medio. Durante, ¿qué te gusta? Como unos 40, 50 días seguidos, todas las veces que yo me iba a dormir. Y cuando digo todas las veces que me iba a dormir, ya sea de noche, en las tardes, tempranito, a la hora que yo me fuera a dormir y en donde dormiera, siempre soñaba con una mujer de blanco que se paraba a mi lado. Haz de cuenta, estaba yo en la cama, estaba acostadito, tenía la parálisis de sueño, que es cuando no te puedes mover, nada más te reaccionan los ojos. Yo veía como en mi cama estaba Ajá. parada una mujer de blanco y me veía, o sea, estaba bien agachada viéndome hacia abajo. Yo nunca le Ajá. pude ver la cara, pero por alguna razón yo sabía que era una mujer, o sea, no, nunca le pude ver una facción como cabello largo, facciones femeninas en la cara, incluso las manos, no. Simplemente era Ajá. como una imagen que yo tenía de que era una mujer, no sabía por qué, pero sabía que era una mujer. Y Sí, así sí. fue, durante un lapso tal cual sí, de mes y medio, todas las noches, todas las tardes, a la hora que yo durmiera, si fueran 10 minutos, 5 minutos, yo soñaba tenía parálisis de sueño con esta mujer de blanco. Incluso en ese mismo entonces, en ese mismo tiempo, yo empezaba a dormir con la luz prendida. Ya todas las noches tenía la luz prendida porque me daba muchísimo miedo dormir. Y ahí fue también donde, perdón, me volví incluso más religioso. Yo Ajá. rezaba antes de irme a dormir. Siempre hacía oración de Padre Nuestro, una Ave María, antes de irme a dormir, porque, o sea, estaba horrible que te ibas a dormir y sabías que si te iba a pasar esa parte de la parálisis de sueño. Está espantoso. Y sí, o sea, se daba, aunque yo rezara, seguía presentándose. Era muy raro la vez que yéndome a dormir no lo soñara. Y siempre era la misma, una mujer de blanco. No sé, por alguna extraña razón, no me preguntes por qué, empecé a dormir de cabeza.
Haz de cuenta Ah, que yo caray. ajá, no sé por qué, o sea, fíjate que es algo que a mí también me cuesta entenderlo. Ya ves que la cama tiene lo que es la cabecera y donde van los pies, ¿no? Bueno, Ajá. entonces por una razón que a mí también me cuesta entender, empecé a dormir al revés. Donde está la cabecera iban mis pies y la parte donde van los pies iba mi cabeza. Ujú. No sé Sí, sí, sí. por qué empecé a dormir de esa manera, pero lo empecé a hacer. Bueno, la cuestión cuando ya dormía de así de cabeza, me tocó presenciar, o más bien tener una parálisis de sueño que yo siento que fue la que detonó todo, donde en la noche, no era noche, eran como las 6 7 de la mañana, donde el sol ya entra por la ventana, porque de hecho tengo una ventana por donde entra la luz de frente, entonces ya se veía que Ujú. estaba la mañanita. Me acuerdo muy bien que era como temprano porque se veía cómo entraba la luz del sol y como que yo le calculaba que eran como las 6 las 7 de la mañana. Bueno, a Ujú. esa hora ya de mañana tuve parálisis de sueño, pero en esta ocasión yo no vi una mujer de blanco que estaba parada a mi lado. Lo que yo vi era que, no sé si tú has visto la película de Harry Potter, que hay unas entidades que la gente le Ujú. llama Los dementores. dementores. Ajá. Exactamente, que es así como Sí, unas sí, sí. sombras negras, cosas, o sea, así, te lo juro. Sí. Yo vi como una de estas cosas venía salió del techo, atravesó el techo, de cuenta que está el cuarto, está el techo de la casa, atravesó Ajá. el techo como si viniera de afuera hacia adentro y venía bajando hacia mí. O sea, así tal cual. No era La madres. la mujer que yo veía era blanca, todo el tiempo era blanca, pero Ajá. esta fue la primera vez que soñé con esta cosa negra y venía bajando hacia mí, venía acercándose y neta, yo sentí un chingo de miedo. O sea, me puse a rezar en mi mente, un Padre Nuestro, y por todos medios quería como gritar, hacer algo, pero estaba bien cañón y veía cómo venía Sí, bajando sí, sí. esta cosa. Por suerte, obviamente, pues como que ya en algún punto reacciona y como que, digo, es muy raro esto de la parálisis de sueño porque hay gente que dice que es Ujú. algo psicológico, algo mental, algo químico Sí, que pasa en tu sí, cerebro. sí. Entonces, pues despierto, como que ya reacciona mi cuerpo y tal cual, o sea, estoy en el mismo cuarto, veo lo mismo, veo que ya es de mañana, todo normal. Entonces, como que ahí Ujú. fue donde yo ya no pude más. Estuve así, creo que, ¿sabes qué? Fue entre noviembre, octubre y noviembre, ya me acuerdo. Tuvo que haber sido entre octubre y noviembre. Mm. ¿Por qué? Porque yo en diciembre fui a ver a mis papás, fui a su casa, fui a verlos. Y yo cuando llego con mis papás, pues no les comento directamente esto, que ya llevaba como más de un mes con este tipo de pesadillas o este tipo de parálisis de sueño. Ujú. Entonces, en eso mismo, tengo un hermano que es más chico que yo, él es biker, es motociclista, y él suele Ujú. recorrer mucho las carreteras a diferentes estados y sale y todo. Entonces, él a veces acostumbra a viajar con sus amigos, pues de noche, o incluso él luego se va de noche y sale, entonces Ujú. empieza a agarrar lo que son aires en la carretera, además, porque sabes que las carreteras guardan un chingo de cosas pues muy negativas. Entonces, Ujú. mi hermano en ese entonces empezaba, cada que dormía se quejaba mucho. Todos los días que él se iba a dormir se quejaba mientras estaba dormido, ¿no? Y eran quejidos así como medio raros. Entonces mi mamá le Ujú. dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, mejor ve a que te hagan una limpia, le dijo a mi hermano, para que te quiten Sí. ese mal aire, porque lo que seguro tienes es un mal aire. Porque incluso luego mi hermano también soñaba, él sí soñaba pesadillas, igual medias raras. Entonces, cuando yo Ujú. escucho que mi mamá le dice eso a mi hermano, le digo, mi mamá, oye, mamá, también sabes que yo quiero que me hagan una limpia, porque no le conté exactamente qué era lo que me estaba pasando, pero pues ya no tan, porque no quería como preocupar a mi mamá y a mi papá. Ujú. Entonces entonces mi hermano dijo, ¿sabes qué? Vamos los dos. Y mi hermano tenía una expareja que su abuelita era muy buena curandera, pero esa señora vivía en un pueblo que se llama Telles, o Tillo creo se llama, un pueblo que se llama Tillo, pero estaba como a 20 minutos de donde está el pueblo de mis padres. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Ya le mandé mensaje a mi exnovia y ya aparté como una cita con la señora, o mínimo para que nos Ujú. reciba, porque yo no conocía a esa señora, pero la neta es muy conocida la señora por la zona. Entonces, pues un Ujú. fin de semana fuimos para allá, ya le preguntamos qué llevamos a la señora y nos dijo, no, pues tráiganse ruda, tráiganse albahaca, tráiganse unos huevitos criollos, tráiganse Ujú. alcanfor, tráiganse muchas hierbas. Las herramientas, pues, ajá. Correcto, Sí, sí, sí. ajá. Es lo único que nos pidió y fuimos para allá para verla. El primero en entrar de hecho, fue mi hermano, si no me equivoco. Y yo estaba en la parte de afuera. El lugar donde la señora hacía como sus curaciones, haz de cuenta que era su casa, tal cual tenía su casa normal. Tenía Ujú. al frente, estaba como la casa donde vivía ella y su familia. La señora es una señora ya mayor, actualmente Sí, tendrá como claro. unos 70 años, 80 años, y le ayudaba a su esposo. Pero en esa misma casa vivía como que más personas, más gente de su familia, como sus hijas, me parece, y algunas nietas quizás. De hecho, la nieta, te digo que la nieta fue exnovio La exnovia, ajá. de mi hermano.
y también vivía ahí. Entonces, al frente estaba la casa, había un patio y al fondo había una casita pues de lámina, si no me equivoco, hecha como de barro, como de madera. Ayer donde la señora pues atendía a las personas. De hecho, cuando llegamos había 2 personas que estaban esperando y cuando nos fuimos había como 3, 4 personas que estaban esperando. Y eso fuimos en un sábado, creo, o un viernes, no me acuerdo exactamente. Así que sí había fila. Entonces pasa primero a mi hermano y mi hermano le dice, no, sabe que mira, es que yo me quejo mucho por las noches y esto y esto. Yo medio escuché lo que le dijo a mi hermano porque yo estaba sentado en una banquita que está justo al lado de la puerta para entrar a ese cuartito. Entonces yo escuché como mi hermano le dijo, no, y así le dijo mi hermano bien cañón, a ti se te pegó un muerto. Y la señora tal cual le dijo, es que tú sales mucho de noche, a ti se te pegó un mal aire y se te pegó un muerto. Y lo más cañón le dijo, y yo lo estoy viendo ahorita. Tú traes ese muerto, lo traes pegado. En este momento está a tu lado, está de rodillas y está llorando porque no quiere que yo te lo despegue. Porque él se está alimentando de ti por tu energía. Y le dijo su nombre, no recuerdo qué nombre le dijo. Le dijo, él se llama tal y tal, es un hombre, tiene 30 y tantos años y él falleció en esa carretera. Y se te está pegando y te está drenando la energía. Y ¡a la máquina! Caray. Y ya mi hermano pues le dijo, bueno, entonces ¿cómo me lo quito? ¿Cómo? Y ya la señora pues le hizo una limpia, le desprendió una parte y le dijo, tienes que regresar 2 veces más para que te lo quite por completo. Me dijo, no, afortunadamente no es nada grave, pasa muy recurrente en las carreteras y listo. Entonces después que sale mi hermano ya entro yo y ya me preguntó, oye, a ver, dime qué pasa, qué te sucede. Nada más le contó ligeras cosas, no le conté todo porque también yo soy mucho de no creer como en gente que es tal cual como lo es, charlatanas. Entonces no le cuento. Un poco escéptica, pues. Exacto, exacto. Entonces digo, no quiero que le voy a contar todo y me van a decir que sí, que estoy todo embrujado, porque una vez ya me pasó. Que nada más sí, se van a agarrar de ahí. Exactamente. Entonces le digo a la señora, mire, estoy teniendo esto y esto. Y la señora me dijo, a ver, aquí pasó una cosa curiosa. Yo no sé si la señora era ciega o no, porque yo en ningún momento vi que abriera los ojos. En todo el tiempo vi que tenía los ojos cerrados y ahí estaba su esposo. Creo que era su esposo o su hermano, no sé, porque también era un señor ya mayor. Y era quien ayudaba, le decía, pásame ya no sé, la albahaca, pásame un huevo, pásame el alcohol, no pásame tal cosa. Y se lo pasaba al señor. Entonces yo no sabía si la señora era ciega o si solamente era como parte del ritual que ella hacía, siempre tener los ojos cerrados. La cuestión es que yo entro, me pide que le extienda mis manos, ella me toca las muñecas, me tiene tomadas las muñecas y me dice, a ver, cuéntame qué es lo que tienes. Le cuento nada más que tenía este sueño de esta persona y me dijo, donde tú vives es un lugar así, así. Me empezó a describir el lugar donde yo vivía sin que yo le dijera dónde vivía. Me dijo, tú no eres de aquí, ¿verdad? Le dije, no. ¿Y tú vienes de otro lado? Le dije, sí, yo vengo de otro lado. Donde tú vives, hace mucho tiempo había muchos terrenos que eran solos, ¿verdad? Le dije, sí. Y de hecho sí es cierto, porque donde vivimos hace tiempo, es una zona que se empezó a poblar hace algunos años, hace unos 10 años, 15 años se empezó a poblar, ponle. Y tiempo atrás supongo que eran puros lotes baldíos, porque incluso si uno recorre esta zona hay algunas zonas que todavía tienen ciertos lotes en venta aún. Entonces me dijo, mira, lo que pasó es que hace muchos años donde tú vives exactamente, pues desvivieron a una persona. Y esa persona, pues al ser monte, al ser campo en ese entonces, su cuerpo quedó ahí y nadie lo reclamó, nunca lo recogieron, nunca lo velaron, nunca le hicieron nada. Y él, digamos que pasó el tiempo y sus restos quedaron enterrados pues en esa parte de tierra y él estaba tranquilo. Entonces ahorita, y me dijo también eso, y ustedes a lo mejor lo perturbaron, hicieron algo en la tierra que lo molestó y él se despertó y fue contigo porque tú eres una persona que anda de noche. Y de alguna manera pues sí era cierto porque no sé si recuerdas que te dije que en un principio que nosotros empezamos a construir en la parte del patio. Pues bueno, lo que me dijo la señora, sin que yo se lo dijera porque nunca le comenté que construimos ni nada, me dijo, pues, ¿sabes qué? Ustedes lo perturbaron porque algo hicieron en su terreno, algo movieron, algo escarbaron y tocaron con sus restos. Y de ahí fue que esta persona se molestó porque lo despertaron como de su sueño. Y tú, al ser una persona que anda de noche, me dijo, y él tampoco lo sabía, porque yo cuando igual estoy grabando, ya sabes, ¿no? Esta cuestión como de, también tú como creador de contenido, sabes que a veces nos toca trabajar pues hasta tarde, ¿no? Grabando, editando, todo eso. Claro. Entonces, yo tengo un patio, luego salgo al patio y salgo y o sea, entonces como que me muevo mucho por la casa. Y el patio, al final de cuentas, pues te da el aire, o sea, es un patio que está, que no está techado, es un patio, tal cual, es un jardín, es eso, hay árboles, tengo plantitas, entonces
Me dijo, ahí una noche a lo mejor estabas un poquito más bajo de defensas y te pegó un mal aire de esta persona. Y es por eso que tú lo que ves es a esa persona que como que te molesta. Y dije, ah, caray. Y yo, pues, o sea, nunca le dije nada, ni dónde vivía, ni de dónde venía, ni qué estaba haciendo, o sea, nada. Y ella me lo desglosó tal cual. Después de eso, me dijo, mira, para que tú te puedas hacer de él, me dio un frasquito como de medio litro de un líquido blanco o transparente como agua. Supongo que era agua bendita. No, nunca le pregunté exactamente a la señora. Las instrucciones que ella me dio fue este botecito de agua que tienes. Vas a tomar una cubeta, un traste un poquito más amplio que lo que tiene este contenido. Vas a tomar agua de la que tú tengas en casa, garrafón, de la llave, de cisterna, de tanque, lo que tú tengas. Vas a poner pues la mitad del recipiente que hayas tomado y vas a vaciar todo lo que te doy en este botecito. Era un botecito transparente, como de Coca-Cola más o menos, con agua líquida, transparente, pero no agua transparente, como si fuera pues agua normal. Supongo que era agua bendita. Me dijo, la vas a echar ahí, vas a revolver ambas. Y me dijo, si en tu casa tienes plantas, tienen flores, tengas algo ahí de hierba o de planta, lo que tú tengas, corta uno. Si tienes unos árboles, corta unas ramas. Si tienes flores, corta unas florecitas y vas a sumergir las ramas o las flores dentro de del agua ya preparada y vas a abrir la puerta de tu casa. Tu puerta principal, la que da tu zaguán, o tu puerta que da a la calle, la que da a la banqueta, la que da a la parte para que salga ya al exterior. La vas a abrir por completo, lo más que se pueda abrir, la abres y vas a rociar tal cual como estuvieras bendiciendo la casa, y le vas a pedir a esa persona que descanse, que se vaya porque ya su tiempo pasó, que él ya no pertenece a este mundo y que tiene que descansar. Y sí, preparé todo, agarré unas ramas, tenemos aquí unos árboles de durazno y unos de granada, agarré unas de durazno y empecé a rociar toda la casa, la esquina, al techo, todo, y empezaba a decir, por favor vete, descansa, ya no es tu momento, ya es hora de que tú trasciendas. Y curiosamente, pues sí, como los días ya empezó a tranquilizarse todo, dejé de tener esos sueños, ya no me pasó nada más, o sea, ya todo se regresó como la tranquilidad. Y fue donde pues sí, como supe que esa señora pues sí sabía bastante y sí, de hecho no cobró caro, cobró creo como 150, 200 pesos por cada uno, o sea, por mi hermano y por mí. O sea, fueron como 300 pesos en total por los dos. Muy barato realmente para lo que es. Y porque luego te cobran nada más la pura consulta, te la van cobrando luego en 500, 700 pesos. Nada más para decirte qué medio tienes, más aparte ya para hacerte el trabajo. Entonces fuimos y bueno, yo ya no regresé. Mi hermano no regresó todavía porque él sí tenía un poquito más complicado su asunto. Y después ya quedó solucionado, ya quedó bien. Pero esa es como la experiencia más cañona que me tocó pasar, Foster. Del índole paranormal. No, y es que yo sí había escuchado eso antes, de que, por ejemplo, cuando hacen modificaciones en el lugar y hay como espíritus atrapados precisamente que están dormidos, digamos, pero si empieza a hacer como modificaciones, más que nada como profundas, porque por ejemplo, si cambias una puerta o algo así, pues no es tanto problema. Pero si empiezas como a hacer ampliaciones o ya metes pues un poco de maquinaria, por así decirlo, que se llega a despertar ciertos espíritus pues que estaban dormidos ahí. Y sí, precisamente así como lo dices, yo también había escuchado ese tipo de cosas, de que muchas veces se te pegan los muertos. O sea, cada vez vas pasando, como tú dices, vas pasando por ahí por un lugar, a lo mejor, y por eso a mí también no me gusta ir como a los velorios. Porque lo dicen que se llegan a pegar las malas vibras. Sí. Bueno, no malas vibras como tal, sino ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo he escuchado también que muchas veces cuando vas a ese tipo de lugares, a los velorios, como que sueñas con el difunto, como si quisiera despedirse. Y fíjate que eso se da mucho en las historias también que hemos relatado por ahí en los canales, que de alguna forma como que quieren despedirse de alguna forma, o se niegan pues a irse, y de alguna forma quieren seguir presentes en este plano terrenal. Pero sí, qué fuerte eso, lo de tu hermano, más que nada. Sí, sí, imagínate, no, hombre, o sea, él lo toma como un hobby, ¿no? Digamos, sí. O sea, es lo que le gusta, y pues decir, no, pues, no puedo salir tanto, o debo de cuidar por donde ande, porque se puede pegar un muerto, ¿no? Digamos, sí. O sea, es como algo muy, muy, muy pesado, por así decirlo. Sí, es muy riesgoso. Pero fíjate que ahorita que estás diciendo ese tipo de cosas de tu casa, fíjate que yo por ahí también he tenido
cierta experiencia donde tú dijeras, bueno, es que uno dice, ¿no? A uno le está pasando o está viendo las cosas y pues uno lo cree, ¿no? Pero te voy a dar una pequeña historia A ver. de algo que le pasó a mi hermano. Ujú. Haz de cuenta, yo hace años me fui a estudiar la universidad a Morelia. Ujú. Entonces, pues ahí vivía con mi hermano, vivíamos en un cuarto, ¿no? De vecindad, y Ujú. ahí estudiábamos y así. Nos tocó estar nada más un año juntos, porque cuando yo iba entrando a la universidad, él iba saliendo. Ok. Entonces, pues ya estuvimos un año ahí juntos en ese cuarto, compartiendo. Bueno, pues total, era una vecindad, pero era de puros estudiantes, Ujú. digamos, Sí, sí, vaya. sí. No había personas adultas, pues bueno, adultos chiquitos Sí, nosotros, ¿no? por estudiante tal cual, no mayor de edad, pero Ajá. chamacón, puro chavalón, ajá. Ándale, exactamente. Entonces, pues todos, como era un lugar, una vecindad, pues de todas maneras, como todos éramos estudiantes, pues no había ningún problema ni nada, o sea, todo estaba muy bien. Entonces, pues haz de cuenta, pasan los años, empiezan a pasar los años y pues las antiguas generaciones que habían ahí se van saliendo, vienen llegando nuevos inquilinos estudiantes y así, ¿no? Entonces, para esto, haz de cuenta, entre esos nuevos inquilinos que llegaron, había una señora que llegó a rentar ahí un cuarto. Haz de cuenta es que primero llegó como un señor que era conocido de la dueña de la vecindad. Entonces pues él se metió y iban saliendo estudiantes de los cuartos, o sea, iban desocupando los cuartos y pues él para rentarlo pues agarraba al que fuera. O sea, no importaba si era ya un señor o si era un estudiante. Ajá. Entonces, entre toda esa gente que metió, le salió una que nos trajo un par de problemas. Ok. Digamos, bueno, problemas menores, digamos. Pues resulta que esa señora tenía un novio, o sí, creo que era su novio. Y entonces, pues, a su novio lo metía a su cuarto. Ujú. Entonces, pues, por eso no había problema, ¿no? O sea, pues, cada quien tenía derecho a usar el cuarto como quisiera, no eran muy estrictos con ese caso. El asunto es que su novio era, digamos, ladrón, ¿no? Delincuente, Ah, por ok, así decirlo. ok. Ajá. Entonces empezaron a perderse las cosas. Se empezaron que, por ejemplo, se robaron el de ese donde va la regadera, por donde sale, ya ves que dispersa así. Ajá, sí, Esa, la cabecita de la regadera, se la robaron. no Y manches. como eran baños, digamos, como comunitarios, Ah, compartidos, algunos ajá. compartían, ajá, eran unos compartidos y los cuartos un poco más caros pues tenían sus propios baños y los demás pues eran compartidos. Ujú. Entonces empezaron a robar que el champú, que la cabecita de la regadera. Empezaron como a robarse también cosas, por ejemplo, la ropa que estaba tendida en la azotea también se la empezaron a robar. Ah, no manches. Entonces, pues en cierta forma, pues todos de cierta forma éramos conocidos, ¿no? Ujú. Y ya llevábamos mucho rato ahí y entonces dijimos, pues ¿quién va a ser? Pues va a ser la nueva persona que acaba de entrar, ¿no? Entonces para esto ya estábamos pues alertas, digamos. Pero aquí el asunto es que en una ocasión empezó a suceder algo raro y es que la regadera, o sea, del agua, salía como oscura y salía muy apestosa como si fuera de drenaje. Ajá. Obviamente, pues teníamos, para los que sean de Morelia, si nos llegan a ver, hay una parte que le llaman el río y lo teníamos como a 2 cuadras. Entonces dijimos, no, pues a lo mejor por ahí se vino algo para acá el desagüe o algo así. Entonces al principio lo dejaron pasar, pero el asunto es que pasaban los días y seguía apestando mucho el agua y se veía pues no negra como tal, pero sí más oscura, no se veía Ajá, sí, transparente. como si estuviera sucia, como con tierrosa, ¿no? Así media. Ajá, Ajá. exacto, sí se veía un poquito sucia y apestosa, muy apestosa. Entonces, pues ya harto de la situación, subió el señor que te digo que era el que el que se encargaba pues de la casa, de hecho le dicen el pareja. Ajá. Entonces se sube a revisar el tinaco porque dice, pues ¿qué será? Ya pasaron varios días. Y al subirse se da cuenta que no tiene la tapa. Ujú. Y al asomarse se da cuenta que adentro había 3 cuervos negros Ah, la madre. y que tenían amarradas unas cosas. No, no me dijo bien, pero tenían amarradas como unas cosas en el cadáver, pues, de los cuervos. Ah, la máquina. Entonces, pues ya los saca y pues ya se da cuenta, pues, que era como un trabajo de brujería.
Y entonces para esto, antes de que sucediera eso, ya a la señora le estaban amenazando con que se saliera, pues que porque estaban pasando muchísimas cosas raras desde que había llegado. Ajá. Entonces se llegó a la conclusión como de que la señora, como en tipo venganza, nos quiso como hacer, no sé si nada más puede hacernos esa la guarrería de echar eso, o si nos hizo realmente como un tipo de brujería como tal. Ajá. Oh, no manches. Sí. Sí, sí, sí. Y pues ya obviamente en cuanto vimos eso, inmediatamente el pareja fue y habló con ella, le dijo que tenía ese día para irse de una vez, que porque nadie hacía esas cosas pues ahí. Y sí, le dijo, ¿te vas hoy o te saco tus cosas a la calle? Y dice, te consigues hoy tu camioneta para que te lleves tus cosas porque te las voy a sacar. No Y sí, manches. se fue la señora. No, hombre, y espérate, porque lo peor es que cuando entraron a su cuarto, pues para que ya había vaciado y todo, Ajá. encontraron un pentagrama pintado en la pared. A la O madre. sea, y aparte había como figuras como de la Santa Muerte y también tenía como veladoras prendidas. Entonces, pues sí estaba como muy, muy cañón esa señora. No manches. Sí, sí, sí. Y de hecho, fíjate que en esa misma casa, ya ves que te dije que viví con mi hermano durante un año. Pues Ujú. bueno, él, pues, como nosotros somos de otra pequeña ciudad, aquí como a unas 6 horas de ahí de Morelia, pues él a veces iba como de vacaciones, digamos. Ujú. Entonces, pues ya llegaba ahí, como se quedaba un par de días, pues ya me pedía chance de quedarse ahí conmigo. Sí, está bien, no hay ningún problema, vente. Y ya se quedaba ahí el fin de semana, ya había pasado un par de veces, no había ningún problema. Entonces, en una de esas, él me dijo en la madrugada, bueno, no en la madrugada, sino que pues pasó la noche y el día siguiente me dijo que había tenido unas pesadillas muy, muy raras y que sentía una presencia muy pesada. Para esto, pues la otra señora ya la habían corrido ya hace tiempo, Ujú. pero dice que soñó como con la Santa Muerte, que veía a la muerte, a la huesuda, pues como tal, la calaca, No y que manches. aparte veía como una sombra negra muy grande que lo quería agarrar, y que él lo interpretó pues una pesadilla, vaya. Sí, Pero claro. para esto hay un detalle importante que yo no le quise decir, pero para esto haz de cuenta, al lugar llegó el hijo de la señora de la dueña, el hijo de Ajá. la dueña. Y se agarró unos cuartos, haz de cuenta, tumbó la pared y amplió los cuartos y se hizo como un departamento grandecito, ¿no? Ajá. Digamos. Y entonces, ese, ese, este, esa persona era como, él se dedica a la guardia, era como seguridad Del- de políticos, digamos. Ok, seguridad privada, Ajá, ¿no? Ok. ajá, seguridad privada. No, o sea, él era estatal, policía estatal, creo, o federal, no me Ajá. acuerdo, pero lo ponían como al resguardo de los políticos. Ah, como un Entonces, guarura, ¿no? pues, Pero, ajá. ajá. Entonces a él lo ponían como una persona pesada, digamos, vaya, Ujú. de confianza. Entonces, pues él era muy creyente de la Santa Muerte y ese tipo de cosas. Entonces, para esto, pues haz de cuenta, en ese entonces, él tenía un baño compartido que al final, pues él se hizo de él, ¿no? Se hizo propio. Ujú. Entonces, pues se lo agarró, pues digamos, vaya, se lo agarró para él a la brava, digamos. Ajá. Entonces, pues ya una vez en una ocasión, yo antes de saber que ya se lo había agarrado para él, haz de cuenta estaba el baño ocupado, el que yo tenía, estaba ocupado por unos amigos que habían ido. Entonces, pues a mí se me hizo fácil ir al otro baño para orinar nada más. Ajá. Entonces, en el momento en que, porque haz de cuenta tenía como una puertecita como de fierro que tapaba hacia adentro. Ujú. Y al momento de yo abrir la puerta, no me voy encontrando 3 estatuas de la Santa Muerte Ah, no con manches. velas encendidas. A la Y eran madre. grandes, o sea, no eran de que chiquitas, no eran, ¿qué será? Como de 1 metro y cacho cada una. Todavía me acuerdo, era una roja, una blanca y una morada. No Todavía me acuerdo de manches. esas. Y tenía las veladoras pues prendidas. Y pues obviamente me dio miedo y volví a cerrar la puerta. Y después de eso, fue que llegó mi hermano y yo no le quise decir precisamente ese detalle para que no se asustara. Ok. Y ya fue que dije, ah, no, pues entonces sí, sí le afectó directamente, aunque no haya, no le haya dicho nada, pues, o sea, como que sí hay vibras, Ajá, digamos, sí, vaya. claro. Ujú. Sí, porque fíjate que a mí en lo particular casi no, me han pasado muchísimas cosas,
pero como de tantas cosas que me han pasado, como que me hice, no digamos inmune, sino que me acostumbré, vaya, Ajá, así me da rápido. menos miedo, digamos. Sí, claro. Ajá, sí, sí, porque, o sea, por ejemplo, a mí desde hace años no me pasa nada paranormal. Ya como que le perdí la sensibilidad, digamos. Ok. Pero, por ejemplo, cuando era más joven, todavía me acuerdo cuando tenía 14 años, 15 por ahí. Me acuerdo que, haz de cuenta, en una ocasión esta fue como la más gruesa que me pasó, por así decirlo, porque ya es diferente ver a sentir. Ajá, sí, claro. Entonces, haz de cuenta, en una ocasión estaba en la computadora. En ese entonces, pues, en la casa de mis papás tenían una computadora, pero no nos dejaban meterla a la habitación. Nos decían, ¿sabes qué? Para verlos, estarlos vigilando, Ujú, sí, digamos, es por va a seguridad, ¿no? estar en Ajá. ajá, vamos a dejarla en la sala. Ahí la pueden usar a la vista de cualquiera y así. Ok. Entonces, pues yo usaba la computadora mucho, me ponía a jugar videojuegos y así, ¿no? Entonces, ese había sido un fin de semana, era un viernes, creo, un sábado, no me acuerdo, pero pues al día siguiente no había clase, entonces me podía desvelar. Entonces, pues haz de cuenta, termino de jugar y todo y la apago. Eran como las 2 3 de la madrugada. Y ya voy y me acuesto. Entonces, apenas me estaba acomodando para dormirme y de repente sentí que me jalaron los pies. No manches. Pero no fue un jaloncito de esos que digas, ah, te jaló el pie tantito. No, o sea, literalmente me jalaron los pies con fuerza al punto de que me sacaron medio cuerpo de la cama. Ah, no, no inventes. Sí, o sea, quedó de la cintura, poquito arriba de la cintura, afuera de la Ah, cama. su mecha. Y pues, o sea, tú dijeras a lo mejor un espasmo o algo, pero no, o sea, no, no, yo sentí No, que no. me jalaron literal. Y pues yo, soy una persona de complexión grande, ¿no? Mido 1,80. Entonces, pues es como muy difícil que algo así me hubiera podido jalar. Entonces, imagínate la fuerza con la que me jalaran para que pudieran, sacarme del cuerpo de la cama. Y No sí, esa es como la inventes. más fuerte, digamos, a lo mejor no la más impresionante, pero el hecho de que ya te Ay, toquen, o sea, güey. que ya sea un contacto físico, ya como que va a otro nivel, ¿no? Porque una cosa Ah, es ver y sí. otra cosa ya es sentir. Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo creo que incluso por escala, escuchar, después sería ver, y el tercero, el más fuerte, sería sentir, ya cuando hay toques Sí. directamente. No manches. Ujú. Oye, pero nunca supiste qué fue lo que te jaló, porque está bien cañón eso. Es que fíjate que en mi casa a mí me asustaron muchísimas veces y aparte, antes de a mí, sucedían muchísimas cosas en esa casa. Ah, chinga. Por ejemplo, cuando yo era niño, niño, que serán 5 años, 8 años, ahorita tengo 28, o sea, hace más de 20 años, ahí vivía un primo mío. Ujú. Entonces, haz de cuenta, él se quedaba en las noches y porque a veces mis papás salían de viaje y así. Entonces se quedaba en las noches y dice que le prendían la licuadora y que iba a apagarla en la madrugada No manches. y que al momento de llegar se daba cuenta de que la licuadora estaba desconectada. A la madre. Y estaba funcionando así desconectada. O sea, como que le habían oprimido al botón y empezó a Ujú. trabajar, pero estaba desconectada. A- Y entonces dice que también que le prendían la televisión, que las luces le prendían. De hecho, mi casa, bueno, la casa de mis papás, está bendecida. Tuvo que ir un sacerdote a bendecirla. No Porque, o me sea, digas. de tantas cosas que pasaban, de incluso mi mamá me contó que cuando éramos pues niños nosotros, mis hermanos, que escuchaban su habitación a veces, como es en una zona de calor, ellos tenían un mini split, bueno, un aire acondicionado. Ujú, sí. Y dice que entonces nos íbamos a dormir en su cuarto, ¿no? Ujú, Tendíamos ahí un tendido, una colchoneta y ahí nos quedábamos a dormir para aprovechar el clima. ujú. Entonces dice que muchas veces sentía que le agarraban los pies y que se enojaba porque pensaba que éramos nosotros, Ajá. ahí jugando, pues haciéndole travesuras. Pero dice que en una vez, pues nada más lo único que hacía, pues era como gruñir, ¿no? Déjame en paz y que no sé qué. Y dice que en una de esas tantas veces que le hicieron, que una sí le dio como mucho coraje, ¿no? Porque pensó pues que le estábamos haciendo travesuras, que la estábamos No molestando. manches. Y que se levantó inmediatamente para regañarnos y que se dio cuenta de que nosotros estábamos profundamente dormidos y hasta roncando. A la madre. Entonces lo que le jaló los pies fue otra cosa. Ay, Sí, Dios. Entonces sí es, o sea, es el lugar como tal, ¿no? Ahí hay algo que les estuvo, en su momento les estuvo perturbando, ¿no?
Sí, hubo, porque creo que ya Ajá. no pasa nada. ¿Pero fue a raíz de que Sí. bendicieron la casa que ya no pasa nada o simplemente No, dejó de...? después, es que fíjate que eso fue hace años, o sea, hace, digamos, 20 años que Ok. bendicieron la casa, Ajá. pero hace como 13 años, 12 años yo que todavía vivía ahí, pues a mí también me sucedieron varias cosillas. A nadie más ya no le sucedía nada. A mí me sucedía, pero es que fíjate que yo siento que eso yo lo atraí, Ajá. porque en ese entonces a mí me gustaba mucho la música de Ajá. metal, no digamos black metal, pero de esa hay una banda que se llama Brujería, Ok. que es es de metal, pero es como haciéndole apología pues a la santería y ese tipo de Ajá. cosas, a la brujería, adorando según y así. Ujú. Entonces a mí me gustaba mucho y la escuchaba día y noche. Entonces yo siento que lo atraje, porque haz de cuenta también me pasaba mucho que yo dormía en un cuarto que daba hacia el patio de atrás y tenía como un ventanal. Ujú. Y en las madrugadas escuchaba que me tocaban la ventana, No lo cual era manches. totalmente imposible porque para entrar al patio de atrás había una puerta de metal que sonaba muy, muy feo. Me imagino has escuchado las puertas que Ajá. las mueves y truenan Sí, bien sí. feo. Ajá. Ajá. Pues haz de cuenta eso, entonces me tocaba la ventana en la madrugada. Me tocaba la ventana y pues no podía hacer nadie porque si hubiera alguien atrás me hubiera enterado por el ruido fuerte que hace la puerta al Sí, moverse. claro. Ujú. O también escuchaba que a veces decían mi nombre en la madrugada como si me llamaran. Oh, la máquina, no manches, Foster. Pero fíjate que mi solución fue una que a lo mejor ya has escuchado antes, A ver. porque me pasaban muchas cosas, me tocaban la puerta, la ventana, me movían las cosas, me escondían mis objetos personales y así. Entonces un día que ya estaba harto de la situación, yo había escuchado por ahí que dicen que si gritas y dices groserías y Ah, maldices pues a los espíritus que te están molestando, sí, la que con clásica. él se van. Ajá. Y fíjate que por propia mano te puedo decir que sí es efectiva, al menos en mi caso. Me acuerdo que un día sí salí bien enojado y que les empecé a gritar, abrí la puerta, estaba solo, de hecho era la tarde, mi mamá había salido y mi papá estaba trabajando y yo estaba solo y me estaban molestando. Oh, manches. Entonces salí bien enojado y empecé a gritar, que espíritus, que vayan a la tal, Ajá. que vayan, así, así, muchas groserías, pues, Ajá. pero así fuerte, o sea, con coraje, porque ya me tenían harto. Y sí, de hecho y hecho, desde que hice eso, se redujeron al mínimo o de plano ya no me hicieron nada No y me manches, dejaron de neta. molestar. Sí, 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 sí. Porque fíjate que se ha escuchado esa, como que esa solución que dicen que, ajá, que cuando está como algo extraño, algo extraño está pasando, algo paranormal, ajá, que es bueno insultar, decir, pero ajá, pero sí enojado para que sepan que uno está molesto. Ujú, Y yo supongo que sí exacto. debe tener un grado de efectividad porque mucha gente lo dice, o sea, no solamente es como, ahí lo escuché por acá, Un mucha rumor. gente, ajá, Ajá. mucha gente dice que es lo que tienes que hacer, entonces supongo que algo de cierto debe haber detrás como de esa carencia, de esa práctica. Sí, claro. No Sí, sí, sí. inventes, Foster, no, si tienes historias bien turbias. Sí. Oye, Foster, ¿qué te parece si y te cuento una última historia y con esta cerramos el directo? ¿Te late? Va que va, me parece Va. perfecto. Mira, de hecho, ya como tocaste el tema de tu hermano, también voy a tocar el tema de mi hermano, ya para también ir por ahí congeniando con historias. Mira, yo al principio te dije, creo que en mi familia no hay mucha gente tiene o sufre cosas paranormales. Aunque creo que yo he saltado a mi hermano porque él sí tiene muchas experiencias. No sé si lo salto porque como lo tengo muy, o sea, como convivo mucho, bueno, platico mucho con él, a lo mejor por ahí también como que, no sé por qué lo descarté, porque él pues, es mi hermano, o sea, tal cual cercano, y él Ujú, sí ha sufrido muchas cosas raras. A lo mejor lo descarto porque no es que él tenga el don, sino por donde siempre transita, por lo que hace, como que está ujú, muy condicionado que pasen las cosas. Porque no es como que él vea, como que escuche, sino que él ha tocado, le ha tocado experimentar muchas cosas. Y de hecho varias cosas que él ha experimentado ha tenido como que la chance de tener a un acompañante cerca para que dé veracidad ujú. de estas historias. En el canal he contado muchos relatos de mi hermano, de lo que él ha visto y todo eso. Hoy voy a contar una que tal vez no he contado y que es más nueva para muchos. Precisamente como te mencionaba, él es biker. Y hace Ujú, como unos 5 años estuvo saliendo con una muchacha que donde mi hermano vive, mi hermano es unos años más chico que yo, él estuvo viviendo en un pueblo, en otro estado, y ahí ujú, conoció una muchacha. Esa muchacha, pues sus papás eran de un pueblito que estaba como a 2 horas de donde vivía mi hermano en ese entonces.
La cuestión es que pues salieron como 3 4 años, pero el primer año, año y medio que salieron ya de novios, la muchacha le dijo, oye, pues sabes que mira, vamos a mi casa, a la casa de mis papás, al pueblo de mis papás, para que te los presente y ya pues, perdón, te conozcan, sepan quién eres, ¿no? Mi hermana pues siempre ha sido así como, pues vamos, o sea, mi hermana nunca ha medido las circunstancias de formalizar cosas, para él era muy X, ¿no? Entonces como que dijo, pues si quieres ir, vamos, los conozco, no pasa nada. Entonces, para viajar de donde en ese entonces vivía mi hermano al pueblo de esta muchacha, pues eran Ajá, 2 horas más o menos de camino, pero más de la mitad de ese camino era por terracería, porque era un pueblo que estaba muy alejado, muy metido en la cuestión como de la sierra, si no me equivoco, que no sé ajá, exactamente en dónde era que vivía esta muchacha. Mi hermano me lo dijo en su momento, pero pues igual no le presté mucha atención. La cuestión es que la ajá, primera vez que fueron, dice mi hermano que pasaron llevando como una hora de que iban manejando la motocicleta, y esta muchacha, su novia iba en la parte de atrás. este ajá, Llegaron a una zona que le llaman como llano o el llano, algo así. Y de hecho la ajá, muchacha le decía a mi hermano que esa zona era muy conocida porque ahí pasaban como cosas paranormales, o sea, como que se veían cosas, se daban apariciones, y de hecho se daban también muchos accidentes por lo mismo. Y la más conocida de esa parte, que digo, que es como el llano, que es como una carretera, es recta, de hecho ni siquiera tiene muchas curvas, es recta por lo que me dijo mi hermano, pero es de terracería, y tampoco está como con un bosque muy grande, sino que tiene plantas, pero no muy frondosas. Entonces decía mi hermano que su exnovia le dijo que en esa zona se aparecía muy comúnmente una mujer o un hombre. Que era la mujer o el hombre, era gente como de campo, gente de pueblo, que se aparecía ahí, pero aparecía como de la nada para la gente que iba manejando carros. Aparecía, pum, como un fantasma a unos 2 metros de cuando iba el carro. Entonces cuando los veían los choferes, daban como el volantazo, y como no les daba tiempo para esquivarla, para intentar ajá, rodearla, se volcaban. Entonces era como la aparición sí, más famosa que se daba por ahí. Entonces mi hermano le dijo a esta muchacha, ¿sabes qué? Vete despacio porque ya es tarde. Para cuando ellos salieron de donde vivía mi hermano eran como las 5 o 6 de la tarde. Iban a llegar ahí como a las 7 8 de la noche al pueblo de esta muchacha, que de repente un pueblo muy, muy pequeño. Entonces mi hermano, esta muchacha le dice a mi hermano, ¿sabes qué? Mira, baja la velocidad para irnos aquí tranquilos porque estamos en la parte del llano. Entonces mi hermano dice que para entonces ya eran como las 6 6 y media, creo, y ya prácticamente estaba metiendo el sol. Este, Prende las luces de su motocicleta, y dice que en el momento en que él prende las luces de su motocicleta, nota como de los lados, que es puro campo, porque en toda esa zona no hay casas, no hay pueblos, no hay nada, está en medio de la nada por un largo trayecto, no hay nada. ajá, Nota como al prender las luces de la motocicleta, de entre el matorrales, campos, arbustos que tenía al lado derecho, dice que vio cómo salió un tipo. Es que él dice que le cuesta describirlo, porque él dice que era una mezcla entre canguro y un coyote. ajá. Ah, Porque decía caray. que era. Decía que tenía. Que esa cosa como que tenía la complexión como de un canguro, porque se impulsaba con sus piernas traseras, digámoslo así, como que daba saltitos. Ajá, ajá, Las patas o los brazos, digámoslo así, de los canguros eran pues más cortos, aunque este ser era un poco más largos. No lograba tocar el suelo, pero aparentemente si quisiera, dice mi hermano, si quisiera, este ser podía también, creo que, postrarse en 4 patas, como si fuera un conejo. Ya ves que los conejos se pueden parar en 2 patitas, y cuando corren en 4. Entonces decía mi hermano, él salió impulsándose en 2 patas, en sus patas traseras, y daba saltos. Era de color como gris oscuro, pero la cabeza la tenía como la de un coyote, porque esa zona dice que hay muchos ajá, coyotes. Era la de un coyote y tenía ojos rojos. ujú, Y mi hermano dice, cuando yo le vi los ojos rojos, la neta sí me asusté, porque yo sé que los coyotes, porque mi hermano es ingeniería agropecuaria, estudió mi hermano. Entonces mi hermano mucho tiempo estuvo ajá, en pueblos. Por ajá. eso mi hermano también terminó en pueblos, porque él estudió mucho esto del campo para invernaderos. Él sabía cómo esterilizar animales, Sí, sí, sí. cómo abono para plantas. Todo lo que tiene que ver con fauna y flora lo sabía mi hermano. Entonces, cuando él ve eso, dices que yo conozco pues la complexión de un coyote, ¿no? Y sé que ellos, a Ajá, diferencia por ejemplo de los gatos, que cuando le echas la luz ya ves que les brillan los ojos, o los perros, decía, yo sé que ajá, ellos no les brilla de color rojo, porque era un rojo muy intenso, un rojo muy penetrante. Entonces mi hermano le dijo a su novia, oye, ¿lo estás viendo? Me dijo, sí, sí lo estoy viendo, y no hagas nada, le dijo su novia, porque ese no es un animal. Y a mi hermano dice, no, cuando me dijo eso sentí un chingo de frío en la espalda, pero bien cabrón. Dijo, porque no era un sí, animal lo que estábamos viendo, un animal pues natural.
Te repito, era como una mezcla entre un cuerpo como tipo canguro, pero con cabeza como de coyote, que daba saltitos, y que cuando da los saltos se adelanta mi hermano, iba en la parte de adelante de mi hermano que iba en su motocicleta. Y este ser volteaba a verlo a cada rato, ¿no? Como que volteaba, avanzaba unos 3 4 metros, volteaba a ver a mi hermano, giraba la cabeza y cuando giraba la cabeza mi hermano notaba que tenía ojos rojos. Entonces mi hermano como que iba despacio porque no quería rebasarlo, precisamente por el temor de lo rebaso, me voy a perseguir, nos vaya a tirar, nos vaya a hacer algo. Entonces como que iba despacio, despacio mi hermano, pero en parte como que sí le dijo a su exnovia, oye, pero ¿qué hacemos, no? Porque esa cosa, pues neta, pues qué chingados es, ¿no? Entonces le dice su exnovio, no, pues tú vete despacito, despacito, que ya casi terminamos la parte, digo, esa zona que le llaman como el llano. Y sí, mi hermano que se fue despacio, despacio, despacio. Y hubo un punto, una zona donde ya ese animal se fue desviando y se metió pues al monte, al campo. Se metió por allá. Mi hermano gira, dice que sí lo vio tal cual. Así que era una mezcla entre un canguro y un coyote. O sea, tal cual piernas largas en la parte de fuertes en la parte de abajo, daba saltitos, las piernas de adelante, manos de adelante un poquito más largas y tenía la cabeza como la de un coyote y todo su cuerpo era gris, gris de un pelaje muy erizo, muy espinoso, decía él. Entonces mi hermano lo ve, ya se mete como al monte este animal y mi hermano acelera y se va en chinga como al pueblo de su exnovia. Cuando llegan ya le cuenta precisamente la exnovia le cuenta a sus papás de, oigan, ¿sabe qué? Ahorita que veníamos aquí con mi novio vimos a un animal y ya le empiezan a describir qué animal vieron. Y ya el señor le dice, no, sí. No, la señora, porque creo que no tenía su papá creo que había fallecido de la muchacha. Creo que le cuenta a la señora. Y la señora le dice, no, sí, es que en esa zona. Y él le cuenta a la señora todo el trasfondo de ese lugar. Dice, no, te tocó ver al animal, me dijo. Hay gente que dijo, y ese no es tan malo, me dijo, porque a veces ataca, a veces no ataca. Los que sí son malos, dijo, es el hombre y la mujer que se aparecen así de la nada y cuando tú giras te volteas. Dijo, les fue bien porque no vieron al más malo de todos de esa zona, pero sí hay que tener mucho cuidado. Entonces él le dijo, y regañó a la muchacha porque le dijo, tú sabes que en esa zona de noche aparecen cosas, incluso de día. No sé por qué se vinieron tan tarde. Ya se empezaron a aventar la bolita. Es que yo le dije que nos fuéramos temprano. Pero dice mi hermano que estaba trabajando. O sea, se armó ya como el pleito, pero ya era más como por la zona que no es bueno transitarla de noche. Y ahí a partir de ahí mi hermano regresó a ese pueblo varias veces porque iban a ver varias veces a la mamá de la muchacha. Y ya se iban temprano, ya se iban a las 12 del día, a las 2 de la tarde. Y y nunca volvió a ver nada, pero dice que esa vez fue la primera vez que notó eso, pero nunca supo realmente qué era ese, porque era un animal que él jamás en toda su vida había visto. Y a la fecha, pues sigue sin saber qué onda de ese animal. Entonces, ¿cómo ves, Foster? Pero ¿tú crees que oso haya sido como, o sea, como un animal o sería como un nahual? Porque, o sea, por ejemplo, igual y puede ser como un nahual, ¿no? Pero el hecho de que tenga como las características de dos animales, como que me deja pensando igual y podría ser, no sé, algún animal, digamos, no muy conocido, ¿sabes? Porque, por ejemplo, así como yo había escuchado que, no acuerdo si es el Amazonas, o no acuerdo qué zona que realmente no ha sido casi nada explorada. Sí, claro. Ajá, entonces pues ahí pueden tanto haber tribus, digamos, desconocidas, tanto animales desconocidos y así. Entonces imagínate, a lo mejor y aquí mismo, en lugares así como el monte o así, lugares que no sean muy explorados por la gente, igual y podría haber animales que pues los ven unos solos cuantos, pero pues no les creen. Ajá, podría ser, porque mi hermano dice que lo vio, o sea, él sí, digo, por lo que estudió, pues sabe de botánica y sabe de fauna. Dice, pero es que yo no jamás en toda mi vida y por la zona, no, pues no, nunca he visto un animal así. Pero él lo que más le sorprendía era que era que tenía ojos rojos. Decía, es que eran ojos rojos, no es que brillaran, eran ojos rojos. Entonces es como lo que él decía que le causaba como ese temor. Entonces a lo mejor pudo haber sido un nahual, tal vez, o quién sabe, porque sí, nunca quedó, ni las personas que vivían en esos pueblos aledaños sabían exactamente qué era ese animal, solamente sabían que a veces atacaba, a veces no. Entonces pues también como que tenían la duda las personas que vivían por toda esa parte. Sí. No, pues sí, estuvo muy, muy cañona la historia de tu hermano. Sí. Sí, fíjate que no, como que no me había puesto a pensar que mi hermano, o sea, siendo mi hermano tal cual, no lo contemplaba para decir que tiene historias turbias. Y sí, o sea, él tiene historias muy, muy cañonas. Igual ha visto duendes, él ha visto nahuales, un chingo de cosas. Algún día ojalá me gustaría poder también traerlo aquí al programa para que él me cuente todas sus experiencias de viva voz, pero bueno, o sea, será más adelante. Foster, hermano, neta, ¿qué te pareció el capítulo? ¿Cómo lo sentiste?
Estuvo muy bien, muy buenas las historias, muy entretenidas, muy escalofriantes más que nada. Eh, De hecho, no sé si te pasó también, por ejemplo, yo cuando estaba escuchando tus historias, sentí el escalofrío en la espalda, o sea, de miedo genuino cuando me las estabas contando. Entonces sí, sí fueron muy buenas las historias. La neta sí, ¿eh? Fíjate que cuando tú me estabas contando en la escuela, tus relatos de la escuela, como que yo, no sé, yo supongo que le pasa a muchos cuando escuchan este tipo de programas, o sea, yo recreo, ¿no? O sea, me imagino tu escuela, me imagino el patio, me imagino el puente, me imagino la canaleta, o sea, como que me imagino todo eso, Ajá. me imagino la mujer incluso, ¿no? No, o sea, me trato de imaginarme el escenario y sí te da miedo porque nomás dices, ok, como que te planteas el momento, el lugar, la zona y sobre todo como que te tratas también de dar cuenta de lo traumante que puede ser. Entonces cuando contabas esto, cuando contabas igual lo de tu hermano, lo de esta vecindad, estos cuartos, yo me imaginaba tal cual los cuartos, la vecindad, o sea, lo de las Santa Muertes que viste las tres que estaban ahí. Ujú. Y me imagino, o sea, como que sí me maquino y dices, ah, cabrón, sí está más cañón, la neta. Y neta que sí fueron historias muy interesantes y bastante aterradoras, Foster. No, sí, es que cuando uno como describe bien las cosas, por ejemplo, cuando me dijiste lo de la sombra negra, pues uno se imagina una sombra negra. Sí, claro. Pero cuando me dijiste lo del dementor, Ajá. fue como de wow, ahí sí me dio miedo porque Sí. dije, veo la forma como tal del dementor y ahora sí me lo imagino con miedo. Ujú, Sí, 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 sí. esos detalles como que te ayudan bastante a entrar más como en la historia, como a empaparte más y sobre todo, Ambientarte. exactamente, Ajá. esa es la Esa es palabra, la Foster. palabra, ambientarte. Exacto, Sí, sí, correcto, sí. correcto, correcto, hermano. No, pues Foster, ¿qué te digo, hermano? Muchas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación a estar en este humilde canal y sobre todo, pues bueno, que nos compartiste pues tus historias. Espero que todos o la gran mayoría de las personas que nos hayan escuchado al principio ya hayan llegado hasta este momento para poder escuchar los grandes relatos del buen Foster, también de un servidor. Saben que todas las redes de Foster están tanto en el principio como hasta ahorita. Se los pondremos aquí en los comentarios, aquí en la descripción, aquí en la parte de arriba debe estar apareciendo su logo y también un enlace directo para que vayan, vean su contenido y también se suscriban porque es un gran creador de contenido. Y sobre todo, pues fue un honor tenerlo esta noche acá, platicar, hablar con él. Y pues, ¿qué les digo? Todos tenemos historias paranormales que contar, aunque sea una mínima, tenemos una. Entonces, eso fue bastante placentero. Y Foster, hermano, pues agradecerte continuamente porque pues gracias a ti pues nos has permitido también conocerte un poco más y ojalá más adelante pues podamos volver a traerte, que también nos brindes otra vez la oportunidad para volver a tener otro capítulo contigo, que neta créeme que me gustó bastante platicar contigo, Sí, sí fue una plática muy amena. No, hombre, y muchas gracias a ti por darme el espacio y el micrófono en tu canal. Y esperemos que más adelante se vuelva a dar otra colaboración con historias o en podcast Claro. también. Cualquiera de las dos sería muy buena Exacto. idea. Claro, Sí, exactamente, sí, sí, sí. sí, sí. En cualquiera de los dos estaría perfecto. De Ujú. hecho, comunidad también les refermamos aquí en la parte de los comentarios. Ahí estarán los videos donde estuvimos con las colaboraciones con el buen Foster para que vayan también nos vean. Estuvo muy buena, excelentes relatos ahí que tuvimos la oportunidad de compartir micrófonos con mi hermano Foster. Y pues, algo que quieras decir al final, como Foster, algunos saluditos que quieras mandar, algo que quieras por ahí mencionar antes de pasar a despedirnos. Bueno, pues un saludo especial a los miembros del crew, al buen Historias de Terror de la Internet, al Phobus, al Glenn, Sector del Terror, a ver si un día nos hace el honor de poder estar Claro, aquí también presente, al Pata de Mono y a todos los demás que estamos ahí en ese grupito y que nos apoyamos mutuamente. Y claro que claro, sí. saludos especiales también a nuestra audiencia que nos escucha y nos Claro. apoya y que gracias a ellos estamos haciendo este programa ameno. Muchísimas gracias a Exactamente. todos por su apoyo. No, pues excelentes palabras, Foster, tienes mucha razón. Esperemos que poco a poco, de hecho, la intención es esa, que todos los miembros del equipo, del team, del crew ahí que tenemos por ahí, lleguen acá. Ya eres el segundo. En algún momento igual me gustaría que Foster también llegara por acá. Foster, perdón, Glenn llegara por acá, pero sabemos que es una persona muy, muy ocupada. Pero aún así, Pata de Mono, el buen Phobos, pues también son los próximos que queremos traer por acá. Porque qué mejor que una serie de leyendas colombianas. Creo que también caería pues muy, muy padre en el canal. Entonces, pues sí, poco a poco iremos trayendo más personalidades del mundo de lo paranormal. Y te agradezco que hayas aceptado la invitación, Foster. Sabes que es tu canal cuando gustes, cuando tú requieras algo, pues sabes que nos puedes también pedir. Ahí estamos. Y pues esto es una cuestión de apoyarnos mutuamente para poder seguir creciendo y sobre todo seguir trayendo más contenido paranormal para la gente que nos escucha todos los días. Perfecto, Memo. Muchísimas gracias. Entonces nos estamos viendo.
Claro, muchas gracias Foster y comunidad. Con esto cerramos este directo y con un invitadazo como lo fue el buen Foster. Saben que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales. Estamos como Cuenta Historias. Y pues qué les digo, les mando un fuerte abrazo. Ojalá nos puedan dejar un likeazo si les gustó mucho este programa, este capítulo. Y nos estamos viendo próximamente. Recuerden que yo soy Memo y esta noche fui su narrador de historias, comunidad.